BTS, 7 chicos que empezaron como simples trainees y terminaron convirtiéndose en el mayor fenómeno musical del planeta. Hoy representan pureza, inspiración, éxito global. Son íconos de una generación, símbolos de sueños cumplidos y de cómo la música puede atravesar fronteras. Pero, ¿será que todo es realmente tan perfecto como parece? ¿Y si detrás de esa imagen brillante hubiera otro lado? Un lado que rara vez llega a los fans, un lado lleno de reglas duras, manipulaciones y sacrificios que muestran que incluso las más grandes superestrellas del K-pop forman parte de una enorme máquina, donde no siempre existe espacio para la libertad o la espontaneidad? Esa es la pregunta que muchos comenzaron a hacerse cuando los bastidores de HYBE, la empresa que administra a BTS, empezaron a ser expuestos por ex-empleados, periodistas e incluso por los propios idols en declaraciones discretas. Al fin y al cabo, ¿cómo funciona ese engranaje que transformó a 7 adolescentes en leyendas mundiales? ¿Y por qué algunos empleados describen a HYBE como un lugar tóxico mientras los fans organizan protestas contra la propia agencia que controla a los artistas que aman? Lo que vemos en el escenario es mágico. Vestuarios brillantes, coreografías ensayadas al milímetro, sonrisas que parecen sinceras todo el tiempo y una conexión con el público que no se rompe ni a la distancia. Pero casi nadie habla de cómo nace ese brillo. El camino hasta ese punto casi siempre empieza en la oscuridad, en salas de entrenamiento, donde los sueños son moldeados con disciplina de hierro. Son jornadas extenuantes de 12 a 14 horas al día, dietas rigurosas, reglas de comportamiento y el miedo constante de ser descartado. El sistema de trainees del K-pop es conocido por su brutalidad, y no es raro ver adolescentes de 14 o 15 años firmando contratos que prácticamente los entregan por completo a la agencia, renunciando a su propia identidad para encajar en un patrón definido por la industria. Las condiciones muchas veces son precarias: dormitorios compartidos, falta de descanso, presión psicológica y muy poca certeza sobre el futuro. Y BTS, incluso siendo hoy un fenómeno, también pasó por eso. Namjoon, RM, ya reveló en una entrevista: éramos como luchadores sin nombre. Entrenábamos sin saber si algún día subiríamos al escenario. Esa frase resume la angustia de quienes viven años en el anonimato, creyendo en algo que puede no llegar nunca. Y aún después de que llegó, aún después de que se convirtieron en el grupo más famoso del mundo, la presión no desapareció. Al contrario, solo aumentó. Ahora, además de la rutina rígida de ensayos y compromisos, está el peso de millones de expectativas. Cada palabra, cada gesto, cada elección personal puede transformarse en noticia, generar críticas o incluso manchar la imagen construida con tanto esfuerzo. El sistema que los moldeó al inicio sigue acompañando, controlando y definiendo los límites hasta hoy. HYBE, que al comienzo era apenas una pequeña empresa llamada Big Hit, sin grandes nombres en el mercado, se convirtió en un gigante del entretenimiento gracias al éxito de BTS. Con el crecimiento del grupo, la agencia empezó a expandirse agresivamente. Compró empresas como Source Music, Pledis, Adore e incluso intentó tomar el control de SM Entertainment, una de las compañías más tradicionales de Corea. Para el público parecía solo crecimiento e innovación, pero en los bastidores empezaron a surgir críticas de que HYBE estaba más preocupada en sofocar a la competencia que en dar espacio a la diversidad artística. Muchos exempleados relatan una jerarquía rígida y un ambiente dominado por la presión silenciosa. Describen la empresa como un lugar donde hasta la sonrisa puede ser parte de la máscara, donde no existe espacio para el descanso y donde reportes, números y metas valen más que la inspiración o la libertad creativa. Detrás de cada artista existe un equipo de managers, guionistas, estrategas y profesionales de marketing. Cada palabra en una entrevista, cada paso en redes sociales, cada nuevo look, todo está pensado con antelación. El talento se mezcla con el cálculo y resulta difícil saber dónde termina el arte y dónde empieza el producto. Y es imposible hablar de HYBE sin mencionar a Bang Si-hyuk, el creador de BTS y fundador de la empresa. Es el hombre que creyó en los 7 chicos cuando nadie lo hacía. El productor, estratega y visionario que ayudó a transformar a Big Hit en un imperio. Solo que en los últimos años, el nombre de Bang Si-hyuk dejó de estar asociado únicamente al éxito. Investigaciones del gobierno surcoreano lo pusieron en el centro de acusaciones de manipulación de acciones y uso de información privilegiada justo antes de que HYBE abriera su capital en la bolsa. Mientras los fans solo veían los lanzamientos y los shows grandiosos, en los bastidores había denuncias de que decisiones financieras frías eran tomadas sin transparencia, beneficiando apenas a un pequeño grupo. Para empeorar, ex-empleados comenzaron a hablar. Una de las voces más impactantes fue la de Jae-in, exdirectora de comunicaciones de HYBE, que decidió exponer su experiencia en una carta abierta. Ella llamó a la empresa una organización verdaderamente maligna y describió noches en vela, pérdida de peso
crisis de ansiedad e incluso caída de cabello por causa de la presión extrema. Según ella, el ambiente estaba dominado por el favoritismo, mientras que los realmente dedicados eran descartados sin piedad. In también afirmó que las ganancias de BTS eran mucho menores de lo que los fans creían. Mientras cada miembro habría recibido alrededor de $6 millones, Bang Si-hyuk habría lucrado cerca de 300 millones. Sus palabras chocaron a los fans porque dejaron claro que, detrás de la imagen de ídolos inalcanzables, incluso BTS podía ser solo una parte más del sistema, y no fueron solo ex-empleados quienes expusieron esto. En 2025, el propio RM confesó que la agencia no gusta cuando él habla del lado oscuro del K-pop. Aún así, dijo lo que muchos ya sospechaban, que el sistema de trainees es cruel, basado en el miedo, el control y la destrucción de la identidad personal. Según él, los artistas crecen en ese ambiente como si fueran lienzos en blanco, moldeados para encajar en un patrón que no siempre deja espacio para quienes realmente son. Pero al mismo tiempo reconoció que ese rigor también fue lo que hizo al K-pop ser admirado en todo el mundo. Sus palabras, tranquilas pero firmes, cayeron como una bomba. No fue un ataque directo, pero sí un mensaje claro de que ni siquiera BTS es inmune a la dureza de la industria que los creó. Otros episodios mostraron cómo cualquier error puede volverse un escándalo. En 2020, Suga lanzó un mixtape como August Da. El proyecto era esperado y fue un éxito, pero un detalle generó polémica. Una de las canciones usaba la voz de Jim Jones, un líder religioso estadounidense responsable de una de las mayores masacres de la historia. La repercusión fue inmediata. Los fans exigieron explicaciones, acusaron la elección de insensible y antiética. Hype se apresuró a pedir disculpas, diciendo que Suga no sabía de quién era la voz. La canción fue editada, pero quedó la duda. ¿Realmente un artista del nivel de Suga no tendría control sobre su propia música? ¿O incluso ahí el peso de la máquina hablaba más alto? Y si las presiones internas ya eran complicadas, incluso los fans entraron en ese fuego cruzado. En 2025, un camión con mensajes luminosos se estacionó frente a la sede de Hype, con frases como «Liberen a Jungkook y déjenlo ser un artista solista». Eran fans exigiendo que tuviera más libertad para proyectos individuales, alegando que su talento estaba siendo apagado dentro de BTS. La acción dividió al fandom. Algunos apoyaron, otros dijeron que aquello era traición al grupo. En redes sociales empezó una guerra de acusaciones. Jungkook permaneció en silencio. Una vez más, quedó evidente cómo incluso el apoyo de los fans puede transformarse en una presión insoportable. Porque al final, el K-pop no es solo música. Es una industria donde cada detalle está planeado. La forma de vestir, el cabello, lo que se puede o no publicar. Los trainees crecen en una rutina que no deja espacio para amigos, familia o vida personal. No puedes engordar, no puedes tener pareja, no puedes simplemente ser tú mismo. E incluso cuando llegas al estrellato, todavía vives atrapado en contratos que controlan hasta tu apariencia. Hoy, BTS es un orgullo nacional, un símbolo de Corea y una inspiración global. Pero en medio de tanto amor, premios y récords, todavía flota la cuestión. ¿Hasta qué punto son libres? Sus contratos regulan palabras. Entrevistas son ensayadas. Redes sociales no les pertenecen totalmente. Las agendas son definidas por otros. Cada lágrima en el escenario puede ser verdadera, pero cada sonrisa muchas veces también fue ensayada. Viven en una jaula dorada, silenciosa y casi invisible. Al final de todo, una sensación casi indescriptible se apoderaba de quienes acompañaban cada detalle de esa trayectoria. Era como si estuviéramos presenciando no solo la evolución de 7 artistas, sino la transformación de un fenómeno cultural que sobrepasaba cualquier frontera imaginable. BTS no se limitaba a canciones o presentaciones. Ellos cargaban en cada paso un mensaje que atravesaba barreras lingüísticas, sociales y emocionales. Ese era el punto más impresionante. Aquello que parecía solo entretenimiento, en realidad tocaba vidas de una forma que pocos podían comprender por completo. Muchos los miraban como estrellas inalcanzables, pero en el fondo, el verdadero secreto estaba en cómo conseguían mantener la humanidad a flor de piel. Hablaban de sus propios dolores, compartían dudas, mostraban vulnerabilidades, y lo hacían en un escenario donde todo exigía perfección. Esa honestidad, que podía parecer arriesgada en una industria tan rígida, terminó transformándose en su mayor arma. No se trataba de crear una ilusión inquebrantable, sino de permitir que millones alrededor del mundo se vieran reflejados en sus caídas y principalmente en sus superaciones. Y cuando pensamos en el futuro, no podemos ignorar la sensación de que hay algo mayor reservado para ellos. Ya no se trataba solo de romper récords, vender millones o liderar rankings globales. Eso, de cierta forma, ya se había convertido en parte del día a día. El verdadero impacto estaba en lo que dejarían atrás, en la huella que continuaría existiendo, incluso cuando las luces se apagaran y los escenarios quedaran vacíos.
BTS escribía una narrativa que no podría ser borrada porque ya estaba grabada en la memoria colectiva de toda una generación. Lo más curioso es notar que, a pesar de la grandeza, cada momento parecía ser vivido con gratitud. Nunca se colocaban por encima de los fans, nunca se alejaban del contacto humano, y eso hacía toda la diferencia. Era casi como si cada conquista fuera compartida de forma íntima, como un secreto dividido entre amigos cercanos. Esa conexión se convirtió en el combustible que los impulsaba a continuar incluso frente a los mayores desafíos. Cuando la gente mire hacia atrás, se dará cuenta de que lo que vivimos no fue solo el ascenso de un grupo musical, sino el nacimiento de un movimiento cultural y emocional. BTS se convirtió en un reflejo de los cambios de una época, la prueba de que la música es capaz de unir desconocidos, sanar heridas e incluso redefinir la forma en que vemos el mundo. Ese legado ya consolidado continuará resonando mucho más allá del presente. Y quizás esa sea la parte más emocionante, saber que estamos dentro de esta historia, viendo en tiempo real cada capítulo ser escrito. No hay cómo prever el próximo paso, pero existe la certeza de que, sea cual sea, será vivido con la misma intensidad que transformó a 7 jóvenes en íconos globales. Porque al final no se trataba solo de que BTS conquistara el mundo, sino de mostrar que cualquier sueño, cuando se riega con verdad, coraje y unión, puede sobrepasar todos los límites.